בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם אלוהים יתפללי מעבדנו החוטאים ותהו בישוע. Casi 2/3 de la humanidad, más de 5.400 millones de personas, viven en países donde la libertad religiosa sufre violaciones graves. Casi el 64.7% de la población mundial vive en los 62 países donde estas violaciones se consideran persecución o discriminación. Solo 2 de esos países, Kazajistán y Sri Lanka, han mostrado alguna mejora durante el periodo estudiado. Esto es de lo que les acabo de leer, es del informe presentado durante el año 2025 a cargo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se llama el artículo Informe 2025 sobre la libertad religiosa en el mundo. Esta institución existe desde los años 40, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial como forma de ayudar a todas las personas que estaban siendo desplazadas por esta situación. Y después se ha ido manteniendo en diferentes países con el objetivo de ayudar a todas las personas que son desplazadas y perseguidas por su fe. Y este informe lo presentaron el año pasado, casi a finales, y es todo lo que está actualizado, estos datos de los que les acabo de comentar, de todas las personas que sufren violaciones graves ante su fe. Y bueno, esta noche vamos a hablar precisamente de la persecución religiosa en Oriente. Mucha gente, nos ha pasado a nosotros, que creen que esto de la persecución religiosa solo sucedió en los primeros siglos y que no está sucediendo actualmente. Y ese es un gran error, ¿no? O sea, sí está ocurriendo. Y esta noche vamos a hablar con nuestro querido Mateo, que es nuestro especialista en estas cuestiones orientales. Y vamos a tocar este tema precisamente sobre los cristianos perseguidos en Oriente. Y déjenme abrir la pantalla para saludar a Mateo y darle la bienvenida a su programa. Hola Mateo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermana, saludos, paz y bendiciones. Pues aquí nos encontramos todo bien, gracias a Dios. Me parece muy bien, es un gusto verte, encontrarnos mes a mes de esta forma virtual. Y esta noche vamos a hablar precisamente de la persecución religiosa. ¿Cuándo comienza esta persecución? Bien, si hablamos de persecución religiosa, sabemos que todas las religiones en sí han tenido en algún momento alguna especie de persecución, pero como nos compete más el tema del cristianismo, ya estaríamos hablando desde los mismos inicios del cristianismo, ¿no? Tenemos el más conocido caso y registrado ya en las Sagradas Escrituras, la persecución a los primeros cristianos por parte de los judíos. Producto de ello tenemos a San Esteban, ¿es así? El protomártir, el diácono, luego así los apóstoles y otros. Entonces empieza inicialmente, si hablamos de periodos históricos, con el emperador Nerón aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Después, en el año 61 al 96, con el emperador Domiciano. En el año 249 al 251 con el emperador Decio. Y finalmente, la persecución más grande, ¿no? Más notoria fue la del emperador Diocleciano y Galerio. Luego de esto ya tenemos lo que es
con el emperador. Nosotros decimos San Constantino el Grande, ¿no? Yo sé que para la parte latina es el emperador Constantino, que ya se permite el culto del cristianismo abiertamente. Ya posteriormente ya habrá otro tipo de persecuciones. Estamos hablando de la primera época de las persecuciones, no únicamente por parte de los romanos. También hubieron otros pueblos bárbaros o los mismos armenios antes de ser cristianos también persiguieron a los cristianos, o los de Persia, o los de la antigua Abisinia, hoy en día Etiopía, también, ¿no? Pues en sus inicios eh, también persiguieron a aquellos primeros cristianos. Mucho más después, también hay una persecución interna dentro de la misma iglesia debido a temas doctrinales, ¿no? Por herejías y todos estos temas. Posterior a ello, tenemos recién otra persecución, pero un poco más diferente, que viene a ser por parte del Islam. Y creo que este tema es el que más nos va a llamar la atención esta noche. Sí, así es. Esto lo toqué cuando empieza, porque no sé a ti y en tu país, pero a nosotros nos ha tocado que en algunos grupos católicos nos han dicho, ay, pero eso de la persecución ya fue, ¿no? O sea, se dio solo en los primeros siglos y ahí martirizaron y todo. Y nosotros así de, oye, espérame, sigue ocurriendo. Ajá, simplemente verte a África y en África al día segurito hay un asesinado, ¿no? Entonces, pues es ahora la ignorancia que tenemos, y es que no solo hay una persecución sangrienta, digamos, una persecución donde haya muerte, también podemos decir que somos perseguidos muchas veces dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestro ámbito de trabajo. Al momento que decimos somos católicos, como que todos así de, o sea que eres un idólatra, o sea que eres un ignorante, por eso te están manipulando la iglesia, los sacerdotes y todo esto, ¿no? Entonces es una persecución, digamos, de bajo impacto, ¿no? Que no llegamos al extremo de esas ocasiones, ¿no? ¿O tú Sí, cómo lo ves? es muy cierto eso, hermano. Hoy en día, eh, a diferencia de esa persecución imperial donde te perseguían, incluso te obligaban, por ejemplo, Diocleciano, el caso muy conocido es que él pedía que se le reconozca él como una deidad y se lo adorara, y a la vez al panteón romano, ¿no? Esas divinidades que existían en aquel entonces. Pero los cristianos siempre se negaban. Pero la persecución de los cristianos ha sido progresiva. Si vamos progresivamente en la historia, vemos que los cristianos han sido perseguidos luego también por las partes políticas. Revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, por parte de los comunistas, los nazis, todos estos grupos que han ido persiguiendo. Cosa que también se ha visto en esta parte del continente americano. Allá en México, muy conocido el caso de los cristeros, ¿no es así? Sí. También en esta parte del sur, si no me equivoco, una época con algunas comunidades en Argentina o por ahí, que también hubo cierta persecución, o en Perú también hubo un cierto tiempo de persecución de algunos frailes o monjas o sacerdotes, ¿no? También aquí en mi país sí hubo un tiempo, ¿no? En la época revolucionaria, lo veremos así, donde incluso a un sacerdote pues también le pasó, no una desgracia, ya que hasta hoy en día no se sabe dónde están sus restos. Y ahora, y si hablamos del presente, pues la persecución sigue latente, porque a los que profesamos la fe en Cristo, seamos católicos, seamos ortodoxos o de cualquier denominación cristiana, siempre nos ven como de que y este que sigue en la época de antes, cree eso, o el protestante nos va a decir, este idólatra, o la parte política nos va a decir, ay, estos, no sé, nos dirán bichos raros, estos drogados, yo qué sé. Y ese tipo de persecución sigue latente, al menos en nuestra sociedad. Pero si hablamos de la persecución en Oriente, ahí sí es un poco diferente. Sí. Y en Oriente, como en Egipto, en el caso de la iglesia copta que está en Egipto, la iglesia siria ortodoxa que está en Siria, en parte del Líbano, en parte de Turquía, estos países que predominantemente está el Islam, el cristiano no puede confesar abiertamente su fe. ¿Y esto por qué?
El Islam es una religión, pese a que creemos en el mismo Dios, decimos que creemos en el mismo Dios, pero en la práctica resulta que el Dios que ellos adoran es muy distinto al Dios que nosotros adoramos. Es un tema un poco complejo, porque incluso la misma Iglesia Católica de Roma dice, los hermanos musulmanes adoran al mismo Dios que adoramos. Sí, pero resulta que en la práctica no es la misma deidad. El Islam, y aquí voy adentrándome en el tema, tiene una serie de leyes. En sus territorios se aplica la ley llamada Sharia. La ley Sharia no únicamente implica lo que es lo legal, también lo moral, lo religioso y otras cosas más. Y como que estas normativas excluyen al cristiano, incluso al cristiano se le impone unas especies de impuestos llamadas jizya's. Las jizya's en el pasado, en el caso del Al-Ándalus, en la parte sur de España, ¿no? Que una época fue islámica. ¿Qué es lo que hacían con estos cristianos o en Egipto? Ellos con su imposición, como que, claro, llegaban, no te iban a atrapar y directamente si renuncias a Cristo o te decapitamos. Ellos tenían otra forma de persecución. Llegaban, ellos tenían el dominio territorial y decían, eres cristiano, no crees lo mismo que nosotros, pero te respetamos porque eres gente del libro, porque el Corán así lo enseña, pero tienes que dar un impuesto. Tienes que darnos un impuesto para que puedas gozar de tu libertad en estas tierras, ¿no? Y estas normativas, pero más adelante las vamos a ir tocando a profundidad porque tiene también ciertos nombres y en el mismo Corán enseña esas cosas. Ya, no, de hecho, muchos de estos grupos que han, pues sí, perpetrado y se han inmolado y cosas por el estilo en muchos templos, son los yihadistas, son extremistas islámicos, ¿no? Porque tampoco hay que generalizar y que todos los que profesan el Islam andan en contra de los cristianos, ¿no? Digamos que son principalmente los extremistas, ¿no? Estos tipos de grupos que sí ocasionan muchos asesinatos y también secuestran, ¿no? Secuestran religiosas. Una vez nos contó hace poquito una religiosa, creo que es colombiana, estuvo mucho tiempo secuestrada. De hecho, vino a México ella y dice que estuvo secuestrada en Oriente, no recuerdo bien el país, y se la llevaron a ella junto con más mujeres de la misma comunidad cristiana y dice ella que les pegaban, algunas las violaban, en el caso de ella pues no le hacían nada, pero si le pegaban las dejaban sin comer, las dejaban pues en el desierto, en el calor y todo, y ella lo que hacía era hacer mucha oración para no decaer, ¿no? Para no dejarse morir o caer ante lo que ellos les decían, que era, si tú renuncias a tu fe, te dejo libre. Ajá, y ella dijo, no, yo no voy a renunciar a mi fe, voy a rezar y háganle como quieran, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues la pudieron rescatar, ¿no? Después del tiempo, pues creo que llegaron a una negociación, un acuerdo y la dejaron libre. Pero ese caso es uno de tantos, porque ¿cuáles son? Hay uno que secuestró muchas niñas, pero no recuerdo, el Boko Haram creo que fue, ¿no? Sí, hay varios grupos extremistas yihadistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de la yihad, ¿qué se entiende por yihad? Muchos se preguntarán acá, ¿qué es esto de la yihad? Uh-huh. Yihad significa combate. Y dentro del Islam, ¿y por qué digo el Islam? Porque el Islam, pese a que digamos que de la paz, no todos eran extremistas, pero dentro de este texto, que es el Corán, dice muy claramente en sus versículos muchas cosas y ahorita los vamos a citar. Muchos de estos grupos, como el que mencionó, el Al-Qaeda, el ISIS y todos esos grupos, Uh-huh. se fundamentan justamente en estos versos. Por ejemplo, miren, aquí les voy a leer un pasaje. Este es del Sagrado Corán, Sura 9, o sea, capítulo 9, versículo 29, perdón. Combatid contra quienes no creen en Dios y en el último día,
ni consideran ilícito lo que Dios y su mensajero han prohibido, ni practican la religión verdadera. Cuando dicen religión verdadera se refieren al Islam. De entre la gente del libro. La gente del libro, ¿quiénes son? Judíos, cristianos, y también ahí van aquellas religiones monoteístas del Oriente. Hasta que paguen la jizya, ahí está lo que he mencionado a un principio, la jizya, que es el impuesto, directamente, y se sientan humillados. Eso es lo que enseña el Corán. Curioso. Ahora les hago otro pasaje, lo que utilizan los extremistas. Este va de la sura número 2, versículos 80 en adelante, que dice acá: combatid en la senda de Dios contra los que os hagan la guerra, pero no cometáis injusticia atacándolos primero, pues Dios no ama a los injustos. Luego, ¿qué dice? Matadles donde quiera que los halléis, y expulsadles de donde ellos os hayan expulsado. La tentación de la idolatría es peor que la carnicería en invierno. No libréis combate junto al oratorio sagrado, a no ser que ellos os ataquen. Si lo hacen, matadlos. Tal es la recompensa de los infieles. Y cuando hace referencia a infieles, ¿a quiénes se refieren? A todos los que no profesan el Islam. Exacto. Y en eso incluyen cristianos, judíos, Todos. y todos ellos. Y no lo digo yo, o sea, lo dice su texto. Y cualquier musulmán, sea sunita, sea chiita o cualquier denominación islámica, tiene conocimiento de esto. Incluso más adelante, el mismo Corán aconseja que los musulmanes no pueden ser nuestros amigos. Nosotros los consideramos hermanos. Pero dice acá, mira: oh creyentes, no toméis por amigos a los judíos y a los cristianos, que son amigos unos de otros. El que los tome por amigos acabará por semejárseles, y Dios no será la guía de los perversos. Entonces, o sea, cabida en la mente de ellos, no nos toman tampoco como amigos, ¿no? Y aparte, ¿en qué más se basan los yihadistas? O sea, todo esto. Dice: una vez expirados los meses sagrados, matad a los idólatras, donde quiera que los halléis. Cededles prisioneros, sitiadles y acechadles. Pero si se convierten, si observan la oración, si hacen limosna, entonces dejadles tranquilos, pues Dios es indulgente y misericordioso. ¿Qué tal? O sea, eso es lo que el Corán en varios de sus versículos cita, o sea, enseña. Y varios de esos grupos de los que mencioné, Al-Qaeda, ISIS, el que mencionó, siguen prácticamente estas cosas al pie de la letra. Ajá. Entonces, por eso les llaman extremistas. Extremistas, ¿no? Pero ellos, ¿en qué se basan? En lo que viene a ser la yihad. Yihad, que viene a significar combate. Pero en el Islam antiguo hay dos tipos de combate. Un yihad, que es el grande, que es contra el espíritu, es decir, contra nuestros pecados. Y el otro yihad, que es menor, que eso ya trata de un combate, no cuerpo a cuerpo. Solamente que el extremista dice, no, o sea, el yihad, es combate. Tienes que combatir contra tus pecados y contra la gente, contra los infieles. Y eso es lo que ellos tienen en mente. Sí. Ay, qué cosa con eso. Ay, mira, ya nada más para complementar, la religiosa de la cual hablaba es colombiana y se llama Gloria Cecilia Narváez. Estuvo cautiva 4 años y medio en Mali, fue en África, ciertamente. Y fue secuestrada. Ella es de la Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada. Fue secuestrada en el 2017 entre la frontera de Mali y Burkina Faso, mientras hacía labores misioneras. Fue retenida por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, una organización vinculada a Al-Qaeda, durante 4 años y 8 meses. Relató haber sufrido torturas, largos traslados por el desierto del Sahara, desnutrición y amenazas constantes. Fue liberada el 9 de octubre de 2021 gracias a esfuerzos combinados de inteligencia y posteriormente se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano.
Ajá, esa es la historia de esta religiosa. Pueden ver su testimonio, está en YouTube, búsquenla así, la religiosa colombiana Gloria Narváez, y ahí viene el testimonio de todo lo que ella vivió durante estos casi 5 años, y pues ha ido a dar su testimonio a todo el mundo, ¿no? Y ella, al igual que muchas religiosas, sacerdotes, seminaristas, catequistas y cristianos normales son los que han padecido de este extremismo, ¿no? Así es, y pues esta hermana que nos está comentando me imagino que que fue capturada por la organización de Boko Haram, si no me equivoco, ¿no? Entonces, así como su caso, hay varios, pero hay Sí. muchas personas que de cosas así no han sobrevivido. Y aquí ya mencionaría el caso del año 2015, los 21 mártires de Libia. El caso muy conocido, ¿no? Que ha sido muy polémico el año 2015, que incluso aparece en redes sociales, ¿no? Este grupo de los extremistas que capturan, bueno, ejecutados por el ISIS en realidad, que son cristianos coptos, ¿no? Son cristianos de Egipto, que son atrapados, pero que al final, por no renunciar a la fe en Cristo, son degollados, ¿no? Y eso incluso se pudo ver esa época en el año 2015, allá cerca a orillas del mar Mediterráneo en Libia. ¿No? Son casos que ha conmovido mucho a la humanidad. También tenemos otro caso, el del año 2010, también en Iglesia Copta, que es los mártires de la Natividad de Nag Hammadi, ¿no? De 5 jóvenes cristianos que estaban celebrando la Natividad, y estos con un ataque armado, ¿no? Son tiroteados también por un grupo extremista. Hay otro que es un atentado a una iglesia, este es el año 2016, que es la iglesia de San Pedro y San Pablo en el Cairo, donde van a fallecer casi como 21, no, más todavía, pero estamos hablando de mujeres, ¿no? Que se encontraban en oración ese día en el templo de San Pedro y San Pablo. Hace años el Papa Francisco visitó este lugar. Hay documentos, pueden también buscarlo en YouTube, de visita del Papa Francisco al Cairo. Justamente se reunieron los patriarcas, los obispos ortodoxos también en este templo, ¿no? Justamente conmemorando este atentado. Y así hay otros ataques, por ejemplo, en el Domingo de Ramos en la iglesia de San Jorge, también en Egipto, donde los diáconos también, mientras estaban en la Divina Liturgia, están haciendo el oficio sagrado y una bomba estalla dentro del templo. También pierden la vida varias personas. Y otros también en viajes, estos grupos armados del ISIS y otros también suelen asaltar. No asaltan a caravanas cristianas que van de peregrinación. Hay uno que iba de peregrinación al templo de San Samuel, si no me equivoco, que también fueron tiroteados en el camino, ¿no? Son considerados mártires. Esos son los casos más conocidos. Ahora, en la actualidad, estamos hablando ya en la actualidad, el año pasado, el anteaño pasado, se ha seguido viendo lo que es la persecución. Ahora, ¿de qué forma? Ya no de esta forma la que estamos escuchando. Ahora hay otra forma de amedrentar a los cristianos. Por eso, en principio mencionaba lo que es la jizya, la nueva forma de imponer o sobornar a la gente, mejor dicho, imponer la fe de una forma forzosa, ¿no? Poniendo impuestos. Hoy en día, aunque ya no existe esa ley como tal vigente en algunos países islámicos, sí se impone como que a los cristianos, perdón, se los excluyen, ¿no? De cargos públicos o de cosas por el estilo. El año pasado se ha escuchado mucho en Egipto secuestros a mujeres jóvenes, generalmente hijas de sacerdotes, de abunos. Como sabrán, en iglesias orientales los sacerdotes hay tanto casados como célibes. Ahora lo que estos extremistas o algunos fanáticos lo que hacen es asaltar a estas personas, a sus hijas,
y luego obligarlas, juntarse con algún joven musulmán y hacer firmar un dichoso documento eh, donde diga que acepta el Islam. ¿No? Y eso es lo que se ha visto. E incluso en mi cuenta y en otras cuentas hemos estado tratando de publicar esto porque en redes sociales uno No, no encuentra, porque esto está no. muy escondido, ¿no es así? Y también el caso de en algunas zonas donde a los niños también, ¿no? Y el año pasado en Siria hubo un atentado, no sé si se acuerdan, a una iglesia ortodoxa de Mm, Antioquía. También hubo otro atentado. También el año pasado hubo un ataque a un obispo muy conocido, asirio, Mari Emanuel, que se encuentra en Australia, si no me equivoco, es un obispo muy conocido que suele hacer sus prédicas y que un joven va y lo apuñala, pero en el ojo, ¿no? Actualmente este obispo se encuentra bien, pero también es un caso de cómo justamente los que nos atacan mayormente son de qué, justamente de esa fe. sí. El año pasado igual en Sudáfrica a 3 sacerdotes coptos igual les quitaron la vida, ¿no? También por parte de quién, de estas organizaciones islámicas yihadistas, extremistas. Y ahora estamos escuchando en la parte de África que también hay, ¿no? Sí, Lamentablemente. muchos. Bueno, a ver, saludando a nuestra querida matriarca romana, nos dice, la pregunta es, espérame, una pregunta, ¿tú crees que los musulmanes son los causantes de la persecución de los cristianos? Actualmente, si estamos No hablando, menciona. ¿no? Bueno, depende de la zona, ¿no? Porque obviamente aquí en Latinoamérica no hay musulmanes, pero sí hay una persecución en algunos países. Bueno, eso sí. Bueno, tocando el tema, antes de que me olvide, claro, en esta parte del continente, la mayoría no profesa el Islam, pero sí hay presencia, ¿no? Hay presencias minoritarias. Aquí en mi país existe presencia, pero es muy pequeña. En los países vecinos igual, allá en México me imagino que igual hay, porque yo hace tiempo escuché que incluso tenían una mezquita, ¿no? Pero como que estos musulmanes que se encuentran en nuestros países son unos musulmanes que te pintan bonito el Islam. Te pintan como si fuese la religión de la paz, que es paz y amor, que el Corán enseña esto, que amamos a Jesús porque es un profeta, que a María porque es su madre. Nos vienen con cosas como de que cometes 70 pecados por un arrepentimiento, te perdona todos, eso es como si hubieras hecho 1000 arrepentimientos y cosas por el estilo. El Islam es así. Y lo digo porque yo antes de abrazar No, sí, sí. la fe cristiana copta, sí seguía el Islam, ¿no? Es por eso que por eso es que aún les estoy compartiendo el mismo texto. El Corán. Exacto. Entonces, justamente ya uno conociendo, adentrándose el tema, pues ya puede saber en qué consiste esto. El Islam en estos países nos habla como de que eso es bonito. Pero ahora aquí hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Algo que está ocurriendo en España y también en Francia. Ha debido escuchar noticias que en Francia hay una cantidad como que inmensa de musulmanes. Mayormente son extranjeros, algunos son propios de ahí. Pero ¿qué estrategia está utilizando el Islam? La natalidad. El Islam, si ya no puede combatir ahora con armas, con fuego, como lo hacía en el pasado, con las cruzadas, por ejemplo, hoy en día lo hace asentándose en una región vacía, en pueblos abandonados, y como en su religión también dice multiplicarse y no sé qué cosas más, ellos dicen, bien, está bien, tendremos varios hijos y así poblamos la zona. Y así ganamos más territorio. Y en base a esto también dicen, ahora como somos mayoría, tenemos el derecho sobre estas tierras, tenemos que imponer nuestras leyes sobre estas tierras. Y es justamente lo que están pidiendo allá en Francia. Y en España igual como que más o menos está queriendo ver eso.
Y en esta parte del continente igual, porque según muchos musulmanes han dicho, hasta el 2060 todo el mundo va a ser islámico. Es como de que, ¿de dónde sacan esto, estos habibis, estos musulmanes? Pero esa es la Sí, estrategia, una de las estrategias que hoy en día están utilizando. Como ya no pueden ahora con su extremismo obligar, pero sí lo están haciendo de otra forma. sí, así es. Y bueno, a ver, nuestra queridísima amiga dice, me refiero antes de los sarracenos. No, claro, antes de los mismos sarracenos, como ya en principio hemos mencionado, estaba la persecución por parte de los romanos, ¿no? De los paganos romanos. Y no es, o sea, el cristianismo, como hemos visto, no va a ser solamente atacado por el Islam, siempre va a ser atacado por otros grupos. Tal vez no es apropiado hablar de esto, incluso mucha especulación desde la Revolución Francesa por estas logias, ¿no? Las logias masónicas, por ejemplo, que también tienen mucho que ver, o las ideologías políticas socialistas o comunistas que también directamente atacan al cristianismo. Caso que ocurre en China, en Corea del Norte, en estos países donde el cristiano no puede vivir abiertamente su fe, lo vive aún a escondidas. Sí, y ahorita regresando a lo que nos decías del Corán, bueno, para la gente que no tiene conocimiento del Corán, digamos que sería el libro más importante dentro del Islam. Sí, el Corán en sí es un texto, es como la Biblia, ¿no? Es como la Biblia que nosotros tenemos en el cristianismo. Para el Islam, el Corán es su texto sagrado, es como una revelación directa de Dios a su profeta Mahoma o Muhammad, ¿no? Entonces, es de acuerdo a esas revelaciones que se le da a Muhammad por medio del ángel Gabriel, entre comillas, y que sus discípulos van como que escribiendo y se hace una recopilación de todo y el resultado de eso es el Corán. Y curiosamente este texto tiene fragmentos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Hay un texto que es el Sura 19, perdón, dedicada a la Virgen María. Curioso, la Virgen María, ¿qué hace en el Islam? Resulta que ellos sí aceptan a la Virgen María y a Jesús, solamente que Jesús lo ven como un profeta más, ¿no? Pero aquí el relato de la Virgen María, de San Juan Bautista, de San Joaquín, que ellos llaman a la familia de Imran y cosas por el estilo, el relato es diferente, porque ellos, si hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dicen, María se apartó al desierto, fue debajo de una palmera seca, y dio a luz ahí al Mesías. Y la palmera empezó a brotar, a reverdecer, y le dio dátiles frescos para que se refrescara y un manantial de agua que fluye por sus pies. Ese es el relato del nacimiento de Jesús en el Corán, y que incluso el niño Dios ya habla desde ahí, desde los brazos de María. Y más adelante anuncia de que yo soy el Mesías, que soy el Salvador, que deben amar a mi madre y a mí. Pero hace un énfasis ahí. No soy Dios, sino soy solamente un profeta más. Entonces ahí como que rompe con el cristianismo, ¿no? ¿Y a qué herejía nos suena eso dentro del cristianismo? ¿Qué herejía negaba la divinidad de Cristo? El arrianismo. El arrianismo, ¿no? El arrianismo, justamente una de las primeras herejías que se combatió en la iglesia. Ujú. En el primer concilio de Nicea, San Atanasio de Alejandría, San Silvestre y otros tantos santos que estuvieron en su momento, que defendieron la fe, nuestra fe cristiana, pero diciendo que Jesucristo realmente es Dios. Pero en cambio Arya decían, no, Jesús es un hombre, es un profeta más. Y resulta que el Islam es también esa religión que dice que Jesús es un hombre, que no es Dios. Entonces como que, por eso algunos decían, si hablamos del Islam, pareciera que Muhammad, el profeta, Mm. tomó
partes del judaísmo y partes de las herejías cristianas y partes de las tradiciones árabes de su localidad, los junta y crea una religión. Mm, Y resultado de eso es el Islam. qué loco. Ahora sí que qué loco. Dentro de las preguntas que nos hace nuestra queridísima matriarca romana, ya ando diciendo patriarca, dice, ¿tú crees que las cruzadas fue lo peor de la historia? No, no creo. Fue un error en cierto Mm. punto. Sí, eso de las cruzadas también sí fue un error, ¿no? Que también ocasionó justamente ese choque entre cristianos y Ujú, musulmanes, ¿no? Y el musulmán justamente se apoyó más que todo para este combate en lo que es la yihad, en el combate, lo que decíamos, y hacia un principio lo que les citaba, ¿no? Combatirles y matarles a aquellos que luchan con cerca o ataquen en el oratorio sagrado. Ellos hacen referencia a las mezquitas o lugares sagrados donde ellos rezan y todo eso. Obviamente, como los cruzados iban y atacaban a veces a los musulmanes y todo, el musulmán lo tomaba como una ofensa y decían, han hecho esto, entonces nosotros debemos hacerlo. Es como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ujú. Sí, así es. A ver, otra pregunta dice, porque también, no, es una respuesta, porque también los romanos tuvieron sus errores, ¿no? Pues creo que todas las partes de la historia en cierto punto han tenido error. Así es. Dice que no, hombre, aparece en novela ese Corán, en lo que se refiere a la parte de Jesús, lo que nos estabas platicando. Ese es la Sura 19 de María. Sura, se llama Sura Maryam. A ver si los puedo compartir acá. Porque hay incluso algunos que hablan de José, pero no hablan de José, esposo de María, porque el Islam no cree en José, por cierto. Mm, Ellos no hablan de un José, ellos hablan del José del Antiguo Testamento. ya. A ver, aquí está. Aquí está. Esta es la Sura de María, Sura 19. Acá es donde relata lo que hace un momento les estaba comentando. Mira, ahorita que estábamos hablando de los yihadistas, dentro de lo que estaba comentando al principio, de este informe sobre la libertad religiosa que hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos habla precisamente del yihadismo. Dice, en los últimos años el yihadismo global ha entrado en una fase de evolución transnacional nueva y diferente. El colapso del califato del Estado Islámico, conocido como Daesh, en Irak y Siria en 2019, no supuso la derrota definitiva de esta compleja amenaza. A pesar de carecer de un liderazgo central definido, las organizaciones más importantes como Al-Qaeda y el Daesh no han renunciado a sus objetivos. En varias regiones, además, sus facciones han demostrado tener capacidad de adaptación, han sabido reajustar sus planes y adecuarlos a reivindicaciones específicas y condiciones locales. El Daesh ha logrado combinar una cierta autonomía regional con elementos de coordinación central. En Occidente, la amenaza yihadista se presenta en forma de pequeñas células autónomas y actores solitarios. Los yihadistas también han querido explotar con fines propagandísticos y estratégicos todas las oportunidades que se han presentado, como el conflicto que estalló entre Hamas e Israel en 2023. Las transformaciones del yihadismo son muy evidentes en Oriente Medio y África, donde a menudo los grupos yihadistas se han adaptado a circunstancias nuevas con graves consecuencias para las poblaciones civiles, comunidades cristianas incluidas. Oriente Medio sigue siendo crucial para el yihadismo. Tras el colapso de su autodenominado califato, el Daesh ha desarrollado tácticas de insurgencia de baja intensidad,
El grupo ha establecido células clandestinas en las zonas rurales de Siria central y del norte de Irak. Después de la caída repentina del régimen del presidente Bashar al-Assad en diciembre del 2024, los grupos yihadistas han dado muestras de querer obstaculizar el nuevo gobierno de Siria, por mucho que sea considerado un vestigio de Al-Qaeda. Por ejemplo, una formación yihadista poco conocida, Saraya Ansar al-Suja, reivindicó un atentado suicida devastador contra la iglesia Mar Elías en Damasco el domingo 22 de junio de 2025. Un asalto armado del Daesh contra la iglesia católica de Santa María el domingo 28 de enero de 2024 en Estambul puso fin a largo periodo durante el cual la organización había sido capaz de llevar a cabo una operación con éxito en Turquía. Estos ataques a cristianos ilustran la hostilidad permanente de los yihadistas hacia las minorías religiosas, incluso en zonas que no suelen considerarse de conflicto activo. Y pues sí, esta parte es cierta, porque aquí nos habla que ya no solo atacan en grupos, sino que hay los famosos lobos solitarios, ¿no? Sí, sí, exactamente esos pequeños grupos que actualmente siguen, ¿no? O sea, más que todo el año pasado por esto de los ataques que hubo incluso entre la parte de Palestina e Israel, que es un tema delicado, ¿no? Muchos de la parte palestina que también están ligeramente conectados con estos grupos se han infiltrado, ¿no? También en algunos países como el Líbano, Egipto y otros. Y es muy cierto lo que dice todo esto en el gobierno de Siria. Es lamentable, ¿no? Que muchos de estos grupos, así a escondidas, como que por detrás incluso están administrando el país. El caso de Irán también se podría mencionar que es un caso similar, ¿no? Que es uno de los principales escuelas de yihadismo más fuertes que tienen, ¿no? Más extremistas. Sí, de hecho, la directora de esta fundación nos estaba platicando en una ocasión que fue a Pakistán y que inmediatamente entró con una caravana de la ONU, que son a los que no les hacen nada, y le dijeron a ella, nada más que te tienes que quitar tu crucifijo. Dice, porque si te lo ven, te matan. Dice, entonces tienes que o quitártelo o escondértelo. Dice ella que le pasaron dos cosas por su cabeza. Una es, no importa, me lo voy a dejar aunque me maten. Pero por otro lado ella tiene hijas. Entonces dijo, bueno, me matan a mí y qué van a pasar con mis hijas, ¿no? Entonces dice, ni voy a ayudar, a lo que vengo es a dar a traer provisiones, medicamentos, dinero, apoyo que da la iglesia. No podía yo ahora sí que sacrificarme por eso, ¿no? Entonces ella pues se siente pues con eso de sensación de que sí escondió el crucifijo, ¿no? Precisamente por cuestión de su familia y también de la ayuda que llevaba. Sí, así es. En esos países es muy fuerte porque aparte lo que mencionaba al principio aún sigue yacente lo que es la ley, la Sharia, ¿no? Entonces, esta ley Sharia que limita a los cristianos a expresar libremente su fe. Es algo que totalmente no te permite abiertamente expresar tu fe, incluso prohíbe la construcción de templos, cargos públicos, y muchas otras cosas más. Y eso es lo que aún se ve en la parte del Pakistán, parte de Irán y esos países que son de mayoría que profesan el Islam Shita. Porque hay dos diferentes ramas del Islam, Shita y Sunita, ¿no? Entonces estas dos ramas, una es más extremista que la otra en sí a veces. Y eso es lo malo, ¿no? Que en estos países sí hay minorías cristianas, pero estos cristianos como que no sabemos mucho de ellos, pero se puede notar que a escondidas sí son cada vez son oprimidos.
son Sí, de perseguidos. hecho, hubo un video, ¿no? Hace muchos años de unos yihadistas que mataron a unos cristianos y lo grabaron y lo transmitieron creo que en vivo, ¿no? Sí, justamente eso hacen ¿no? Para infundir temor, miedo más que todo a nosotros que somos de diferentes partes, no seamos cristianos o de otra fe, porque es justamente eso es lo que ellos quieren, ¿no? Hacernos entrar el temor o imponernos el Islam, someter, porque en sí muslimi significa aquel que se somete, ¿no? Mm, Aquel que se somete. Entonces, como que con ese término incluso ellos dicen, sométete al Islam, sé musulmán. Entonces, en base a esas palabras también ellos como que te fuerzan a que sí o sí sí, te sometas. Y aunque les diga, sí, ahora acepta el Islam, igual te van a quitar la vida en su momento porque dicen, es que eras infiel. Aunque el Corán diga perdonarles o no sé qué, pero los extremistas son así. sí, 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 ahorita me acordé porque creo que conocemos muy bien a la directora de la fundación aquí en México y nos comentó que en algún tiempo fue ella a Alepo, ajá, que también estaba la situación muy, muy complicada. Ahorita ya ha ido como disminuyendo, pero en el momento en que ella fue estaba demasiado complicado y le comentó en una de las personas que estaba ahí, a las cuales fue a ayudar, que ella fue sobreviviente de un ataque yihadista a una iglesia. Llegaron a la iglesia, había un grupo de personas, estaban haciendo era como una adoración, una adoración al Santísimo, no era realmente una misa como tal. Entonces estaban en ese rato de oración cuando llegan los yihadistas y las colocan a las personas en dos líneas, en dos filas. Entonces empiezan a matarlas una por una. Pero esta persona que le comenta a ella, comenta que está al lado de su hija, porque estaba la mamá y la hija en ese momento en la iglesia, ¿no? Entonces ella y su hija estaban ahí y ella tenía pues miedo, ¿no? Porque dice, me matan a mí y van a matar a mi hija, porque a todos los fueron matando, pero así como los iban matando, pues todos iban cayendo, ¿no? Uno encima del otro, uno encima del otro. Entonces dice que su niña era chiquita, como de 10 12 años, de la impresión de lo que estaba sucediendo, se desmayó. Entonces ellos creyeron que se había muerto. Dijeron, ya la matamos. Entonces la mamá se dio cuenta que la niña no estaba muerta y ella lo que hizo fue también hacerse como que ya también había muerto y se cae encima de la niña. Y a la persona que estaba al lado de la mamá, a ella también le disparan y cae encima. Entonces dice que estuvo así en esta, ¿cómo puedo llamar? Montaña de muertos, aplastando a los muertos y ella y su hija quedaron como en medio. No se movieron durante más de una hora. Dice, no nos movíamos porque sabemos que nos movíamos, nos iban a disparar. Entonces que no se mueve. Entonces ya cuando desaparecen estas personas del yihad, pues empieza a llegar gente del poblado a ver qué había ocurrido, empiezan a retirar a los muertos y ellas las encuentran vivas. Y dice, ya no, dice yo, lo que le pedía mucho a Dios era proteger a mi hija, dice, y pues si tenía que morir, pues protegerla a ella de todos modos. Pero pues que gracias a Dios no le pasó a ella nada, pero sí a las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Y algo sorprendente es que cuando llega la directora de la fundación y platica con esta mujer, ella le dice, oiga, ¿y usted de dónde es? Porque no es de aquí. Dice, no, dice, yo soy de México. Pues nosotros oramos mucho por ustedes. Y ella se quedó así de, oigan, pero pues ustedes están pasando situaciones bien feas, ¿no? Porque se preocupan por nosotros. Dice, es que fíjense que ustedes tienen parroquias a todo lo que da, tienen muchas y están abiertas y pueden ir y no les pasa nada. Y no van, dice, no van porque
no sienten la necesidad. Dice, hemos sabido que no, hay muchas iglesias que las han cerrado porque no va la gente. Y nosotros aquí vamos a sabiendas de que nos pueden matar. Dice, pero sabemos y queremos y amamos a nuestro Dios, a Jesús, y vamos y decimos, queremos ir. Dice, pero ustedes sí están perdidos. Dice, por eso pedimos mucho por ustedes. Y dice ella, es increíble que ellos, pese a la situación que están viviendo, pidan por nosotros, ¿no? Sí, muy real Entonces, lo que, muy realmente, es muy real lo que comenta y eso siempre a veces se los digo aquí a mis propios hermanos, ¿no? Que están cerca. Acá realmente es verdad, a cada cuadra, a cada kilómetro tenemos iglesias. Y yo hablando de lo personal, aquí donde yo vivo, aquí arriba a 3 cuadras me queda una iglesia. Aquí a 4 cuadras abajo me queda el santuario. Y a veces así teniendo a veces cerca, a veces como que hasta nos da flojera. Y solamente a veces buscamos la iglesia o la fe cuando necesitamos. Pero allá en Oriente, el cristiano sabe lo que vive, sabe lo que cree, sabe lo que está siguiendo y sabe valorar su fe. Eso es lo interesante de los cristianos. En el caso, por ejemplo, de mi iglesia, que es la iglesia copta. Al principio yo no entendía por qué estos cristianos no se defienden, por qué no ponen alto, por qué no luchan contra estos. Y algunos abuelos decían, ya nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo antes. Si Cristo mismo ya nos advirtió y dijo, si el mundo los odia, deben saber que a mí me han odiado antes que a ustedes. Entonces también serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero también Cristo dice, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y esas son las palabras que muchos cristianos allá a conciencia saben que es verdad. Los primeros cristianos así lo han creído y hasta hoy en día esos cristianos, el cristiano copto, el cristiano ortodoxo, el cristiano antioqueno, lo siguen creyendo. Porque saben que su fe es una fe real, no es una fe vana, no es un invento, no es algo pasajero, es algo que nos lleva a la salvación. Y como lo creen con toda su fuerza, con toda su alma, dicen realmente vale la pena incluso dar la vida por nuestro Dios, Jesucristo. ¿Es eso? sí. Sí, así es. Ahorita me acordé también, hace unos años tuvimos una invitada, ella es una religiosa peruana que está en Kenia, en África, y nos enseñaba unas fotos en donde estaba llenísimo, o sea, nunca había visto una iglesia el lunes, así llena, ¿no? Y el catecismo con más de 300 niños, y nosotros le decíamos, oiga, pero ¿cómo es que va tanta gente? Digo, porque aquí en México, pues solamente que fuera domingo o una festividad como Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, pues se llena de esa magnitud, pero usted nos está diciendo que es el lunes. Dice, sí, dice, porque aquí ellos saben la carencia humana, o sea, no tienen muchas veces luz, dice, porque aquí la luz es como algo para la gente rica. El internet es para los ricos. Muchas veces agua ni siquiera hay. Dice. Entonces las comunidades saben que Dios está en esas carencias, dice, cumpliendo y cubriendo y alimentando esas carencias materiales con el amor, con la esperanza, en la cuestión de alimentar el espíritu, ¿no? Dice, entonces ellos aman a Dios tanto porque saben que no tienen de lo demás, entonces se agarran de Dios y por eso se llenan las iglesias, a sabiendas que puede llegar algún grupo yihadista, que allá predomina el Boko Haram,
y que los maten. Dice, pero aún así ellos se arriesgan y dicen, voy a ir. Y deberíamos de aprender de ellos. Exacto. Sí, deberíamos aprender de ellos y eh, ahora que lo menciona, por eso a veces suelo decir esto a muchos de mis hermanos, aquí gozamos de nuestra fe. Aquí hasta solo venimos a veces por un bautismo, misa de 8, la fiesta de tal santo, tal virgen. Pero si supieran que allá en el otro lado, como usted ya nos mencionó, hay tanta gente que tiene tantas ganas y tanta fe por ir únicamente por escuchar la palabra, de al menos recibir el cuerpo de nuestro Señor. Porque esa gente realmente sabe, comprende y sabe lo que está creyendo. Pero acá, acá, como que no sabemos valorar eso, ¿no? Como que es como que algo normal. Digo, sí, lo vemos como algo normal. Pero ¿qué será si en un futuro pasara algo así? Yo creo que recién aprenderíamos. Sí, ahorita, ¿qué dices eso? Pues aquí en México, no sé en tu país, Mm. ya ha habido muchas iglesias que han cerrado, o sea, las han cerrado y las han convertido en museos, ajá, en algunos en recintos para realizar conciertos. Vayámonos a Europa, en donde han hecho hoteles, discotecas, bares, les han dado otro tipo de funcionalidad. ¿Y esto por qué? Porque pues no hay feligreses, o sea, hay iglesias, hay muchas, pero pues si no van, en este caso aquí en México, las iglesias no son de la iglesia propiamente, pertenecen al gobierno. Ajá. Esto ocurrió a raíz de las leyes de Benito Juárez, las leyes de reforma, y se encrudeció más con las leyes de calles, que es por lo que se da la guerra cristera, y desde ahí se hizo esta expropiación de todos los templos. Hasta el año de 1993-94 es en donde se vuelve a restablecer el vínculo iglesia y Estado, y todas las iglesias que se construyen a partir de este año 93 y 94 hacia adelante sí ya pertenecen a la iglesia, pero todas las anteriores no, son del gobierno. Entonces el gobierno se las da a administrar a la iglesia. Entonces, el párroco, en este caso, encargado de cada parroquia, tiene que pagarle los impuestos correspondientes al gobierno y tiene que tener en claro que no es del párroco y no es de la iglesia ese templo. Si el gobierno dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar el templo, no podemos hacer nada, ajá, aquí en México. Entonces, por esa razón ya muchas iglesias las han cerrado y las han convertido en otras cosas distintas a la funcionalidad que tenían originalmente. Digo, desconozco si en tu país ocurra eso. Bueno, aquí en Bolivia no se ve algo exactamente así, aunque los templos católicos de antaño, de siglos pasados, sí son, claro, son parte del Estado, eso sí. El Estado eso es lo que es que quien tiene titularidad sobre ellos, pero no ha llegado al punto como de convertirlos en otro tipo de cosas, ¿no? Con otras funciones. Aún siguen cumpliendo su papel de templos, por ejemplo, pongo de ejemplo la Basílica Menor de Santa María de los Ángeles, o conocida como la Basílica de San Francisco de Asís aquí en La Paz. Es un templo aproximadamente del siglo XVIII-XIX. Es muy antiguo, al menos para acá, de esta ciudad. Ha pasado a manos del Estado hace años atrás. Funciona de museo, pero también funciona de parroquia, ¿no? Entonces, como que tiene esa doble función. Mm. Hubo un tiempo, en los años 2009, 10 por ahí aproximadamente, donde sí quisieron como que expropiar templos, eso no lo niego. Trataron, ¿no? Trataron, pero no pudieron, porque decían, no, este templo tal vez no es innecesario, que no cumple la función, que no sé qué hace. Pero aquí al menos, aquí
Sí hay gente, ¿no? Sí hay gente que va, hay misas, escucha uno, aunque tal vez no sea todo el tiempo, pero sí hay gente, ¿no? Que aún mantiene su fe. Hasta el momento no hemos visto que se haya cerrado un templo y ahora cumple otra función. Sí hay algunos, dos o tres templos muy antiguos, pero están cerrados. El Estado no ha hecho nada con ellos hasta ahora. Nada, están ahí totalmente abandonados. Ya, no, acá sí. Hay algunos en donde, por desgracia, han sido convertidos como en museos, en donde exhiben cosas comunistas. Ajá, entonces sí es feo porque tú llegas y pues empiezas a ver todo eso y te das cuenta que era un templo, ¿no? Y dices, qué cosa. Pero, ¿qué le podemos hacer? Y pues desgraciadamente si nos comparamos en México en la época cristera a la época que estamos, pues ya aquí en México sí se ha perdido mucho ese amor a Dios, como lo tuvieron en la época cristera, porque en ese entonces, pues la gente decía, ¿no? Pues es que voy a defender el templo, ¿no? Que me lo abran, que lo respeten, porque pues el gobierno lo convertía en establo, en donde metían las gallinas, o ahí dormían, o sea, entonces la gente indignada, pues decía, no, o sea, ¿qué les pasa? Entonces ahí fue donde se empezó a dar este conflicto y hubo una serie de mártires, ¿no? De entre sacerdotes, religiosas, laicos, que murieron precisamente por defender su fe. Y uno de los casos así bastante característicos es el de San José Sánchez del Río, el niño cristero. Él tenía 14 años y él le decía a su mamá, mamá, es que yo quiero ir a defender a Dios, quiero defender mi parroquia, porque nunca fue tan fácil ganar el cielo como ahora. Ajá. Entonces, cada uno de ellos tenía esa intención, decían, es que hay que defenderlo aunque muramos. Ajá. Pero ahorita en la actualidad, la gente le cierran un templo y dicen, ay, no pasa nada, o sea, Dios está en todas partes. Entonces, eso es una de las desgracias que de verdad nosotros en este lado o del occidente no tenemos el amor que tiene la gente de Oriente, ¿no? Sí, lamentablemente es que aquí en Occidente se ha perdido mucho lo que es el amor a Dios, ¿no? A nuestra fe. Y justamente como el caso que ponen, ¿no? Acá un tiempo se estaba tornando así, ¿no? La gente ya no tomaba interés en el templo, allá un templo, una iglesia. Pero la misma situación a veces pone como que a la gente en esto, ¿no? De que la fe sí es parte de nosotros. Y en Oriente es totalmente lo diferente. En Oriente vemos a grupos de personas que sí están dispuestos a dar su vida por su fe. Y no tienen el temor incluso de decir, soy cristiano, Anna Masihi, que en árabe es, soy cristiano. Muhabbati Yasu'a al-Masih, amo a mi Señor Jesucristo. Dicen eso sin temor alguno, aunque el enemigo venga y lo amenace. Pero acá, si uno les amenaza, son que incluso huyen. Porque hace días atrás, nada más hace días atrás, tengo una amiga que le estuve comentando, ¿no? El día jueves voy a hablar de este tema, de hoy día, ¿no? De ahora. Uh-huh. ¿Y de qué vas a hablar? De la persecución a los cristianos. Ah, sí, sí, ¿te acuerdas de San Abanub? Le dije. Sí, me dice. ¿Y qué tal te pareció? Es una historia triste. Y le digo, ¿qué pasaría si pasaría la misma situación acá? Nuestro país, nosotros creemos en Jesús, en Cristo. ¿Tú qué harías? Y me dicen, yo por temor tal vez fingiría que soy parte de ellos, Uh-huh. pero en secreto practicaría mi fe, yo dije.
¿Será prudente eso? ¿Será moral? ¿O sentimos vergüenza a veces de Cristo? Y los cristianos de Oriente no sienten esa vergüenza. Aunque nos amenacen, aunque nos torturan, siempre van a decir, creemos en Jesús, voy a ser cristiano y siempre vamos a ser cristiano. Por eso, identidad de nosotros. Somos cristianos. Así es, eso es cierto porque muchas veces, bueno, pasas por una iglesia y no te persignas, no te signas por temor a que te vayan a ver los demás. Ajá. Entonces, digamos que esa es Sí. una persecución también de bajo impacto. O estás en tu trabajo híjoles, te cuesta trabajo poner ahí tu imagen de Jesús o de algún santo que tengas de preferencia porque temes a lo que van a decir tus compañeros. Ajá. En la escuela igual, no le puedes decir a tus amigos, ay, hoy no voy a ir a la fiesta porque, híjoles, me toca una velada nocturna. Ajá, o voy a ir a un retiro. Entonces, es también una persecución educada, digamos. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. Incluso yo viví eso en mi propio colegio. Y eso que mi colegio es católico, es católico, ¿no? Y muchos de los mismos estudiantes, mis compañeros, la mayoría incluso se profesaba como ateos, como agnósticos, y veían y se burlaban en plena misa, decían, ay, tus cosas, ay, que tu santo, que no sé qué, agarraban la imagen de Santo Domingo Sapio y la rayoneaban, pero bueno, hacían cosas, entonces es como de que... Y eso justamente también nacía justo a esas enseñanzas que algunos vienen, ¿no? Algunos maestros, todavía algunos mismos maestros que enseñaban otra cosa, otro tipo de ideologías. Y aquí se ha visto eso, más que todo aquí en mi país, desde el año 2009 hasta aproximadamente el año pasado, vivíamos en una sociedad tipo medio socialista. No lo voy a negar. El Estado como que siempre un poco que le tiraba hate a la iglesia, en pocas Sí, palabras. Sí, entonces, notorio era eso. sí. Bueno, casi, bueno, es muy raro. Bueno, nosotros también tenemos ya casi 8 años sufriendo eso también. El gobierno siempre tirándole ahí cosas a la iglesia, ¿no? Y pues, desgraciadamente ya mucha gente también uniéndose a ello, ¿no? Entonces sí ha sido un tanto complicado. Y ve la diferencia, ¿no? Porque nosotros en Occidente permitimos, digo permitimos porque sí lo hacemos, que algunos artistas hagan mofa de nuestras imágenes, ajá, que se vistan como algún santo o que hagan algún cuadro poniendo, no sé, una virgen desnuda, un Jesús desnudo y cosas así. Pero a ver, haz eso con Mahoma o haz eso con Buda, no, hombre, te matan. No, eso es muy, muy real, porque hace años atrás creo que un periodista hizo una caricatura de Mahoma, y de inmediato los extremistas lo buscaron, ¿no? Y creo que al final hasta lo hicieron desaparecer. En cambio, acá nosotros, en Occidente, y la mayoría de cristianos, como que hacen algo con una imagen de la Virgen, de Jesús. No decimos nada. Aquí en mi país, por ejemplo, hicieron 6 años atrás, del Carnaval de Oruro, de Nuestra Señora la Virgen del Socavón, un artista hizo una imagen medio semidesnuda de la Virgen, ¿no? Interpretando que esta fiesta no es una fiesta religiosa, es una fiesta pagana, donde hay alcohol, donde hay es un carnaval en sí, en pocas palabras, y decían, esta imagen representa eso. Y la gente decía, no, es verdad, no, como que no le daba tanto interés. Y sí, me acuerdo, no sé si es allá en México, donde un artista había hecho unas, Ah, sí, ¿no? Sí, sí, un escándalo sí, que... sí, no, ese fue nefasto, ¿eh? Y lo peor es que él argumenta que tiene libertad de expresión. mm, Ajá, pues sí, es su libertad de expresión, pero en donde él empieza esa libertad de expresión, lastima a terceros, ¿no? En cuanto a su ideología. Entonces, no es tan bien lo que le está haciendo. Además, bueno, sus cosas son demasiado ofensivas.
Ajá, y pues mucha gente lo defendió por lo mismo de que es arte, no se sientan ofendidos, es arte, pero eso no es arte, eso es una porquería. Sí, exacto. Aunque esté hecho de la mejor forma o manera, pero sí es un insulto en sí, ¿no? A lo que se Sí, está representando, no, no tiene cabida. sí, no, pero bueno, ahora sí que suele pasar hasta en las mejores familias. La verdad, sí, así es. Pero bueno, ya nada más para ir terminando esta plática que ha sido bastante interesante. Bueno, nada más voy a dar un dato que también nos comentó la directora de la fundación y después ya, vamos a las conclusiones contigo y ver qué otra cosa falta. Nos comentaba ella que efectivamente, como tú decías, nosotros no nos enteramos de mucho de lo que está sucediendo, precisamente porque también las redes, el gobierno tiene como encriptadas, como que checando todo esto, vigilándolos y no pueden dar a conocer todo lo que está ocurriendo realmente. Y entre esto está lo de Nicaragua, ¿no? Nos comentaba ella, no, pues aquí a México llegó que había un obispo que gracias a Dios lo lograron rescatar, que lo tenían encarcelado y lo logró el Papa, pues lograr que lo sacaran de ahí y lo llevaran a otro lado. Pero nos comenta ella que no solo era este obispo, sino muchos sacerdotes están encarcelados y no solo sacerdotes y obispos. También, pues, corrió todas las órdenes religiosas, muchas monjitas tuvieron que salir y también tienen encarcelados a catequistas, pero esa información no nos llega. Dice, no llega porque precisamente el gobierno lo tiene como que cerrado para que no se conozca. Que ella cuando fue, precisamente con la ayuda de la fundación, le dijeron que ella trataba de hacer un depósito para el clero, para las arquidiócesis de algunos lugares, intentaba hacer este depósito de este donativo y le dijeron que no podía hacerlo, que estaba prohibido por el gobierno que se le ayudara a la iglesia. Entonces ella lo que hizo fue llevar escondido entre su ropa el dinero y llegar a las iglesias y darles el dinero en efectivo. Sí, porque estaba prohibido que uno les hiciera el donativo. Sí, entonces tenía uno que hacerlo de esa forma. Y pues ahí nos enteramos que había muchos catequistas encarcelados, dice, pero no se da a conocer. Dice, y obviamente ellos, todos los sacerdotes están, todos sus números de teléfono, sus redes sociales, todos están vigilados de todo lo que hablan, lo que dicen y demás. Dice, entonces están coartados totalmente en su libertad. Y dice uno, ay no, qué fuerte, todavía no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros pues dejaríamos que eso ocurriera, ¿no? Y ahora sí, ¿qué más nos falta hablar? O sea, algo faltó por decir de esta parte de la persecución en Oriente y cuáles serían tus conclusiones. Bueno, acerca de la iglesia en Nicaragua y también en Oriente es una realidad, ¿no? Esto lo confirmo porque ya por amistades que residen allá, en Egipto o cerca de estos lugares, ya lo confirman, ¿no? El mismo Estado, y es verdad, el mismo Estado a veces se encarga de que esta información no vaya más allá, que no trascienda. Y muchas familias, muchos parroquias o lugares están bajo esa vigilancia constante, hoy en día aún. Es por eso que algunas informaciones rara vez las pasan por este medio, ¿no? Por Facebook. Ahora, si tú intentas publicarlo en TikTok o en YouTube, directamente te censuran. Es lo curioso, ¿no? Te censuran. Sí. De que publicas esto y no te lo muestran, no lo muestra.
Hasta en mi propia cuenta lo hice unas publicaciones hace tiempo, como 3 o 4 que el año pasado fueron ocurriendo. Como el caso de Marina, como un caso, el último que pasó de un hombre que tenía, que es ortodoxo, pero que fue llamado a Egipto para hacer declaraciones porque él hablaba abiertamente, públicamente de que el Islam engaña y todo esto, y como él es egipcio, al parecer, a lo que tengo entendido, el Estado de Egipto dicho, tráiganlo acá. Lo encerraron, pero actualmente no se sabe nada de él. No se sabe si está con vida o si está en prisión. Y así, poco a poco, como que la información va desapareciendo, ¿no? Y así, como que milagrosamente a veces tenemos estas informaciones y los vamos como que difundiendo. Incluso, y esto se lo digo abiertamente, a mi persona a un principio, cuando di a conocer abiertamente lo que es mi fe como cristiano copto, sí recibí varias tipo amenazas por parte de algunos musulmanes, ¿no? Ya estamos Mm, hablando de redes sociales. Internamente me escribían y me decían, ay, tú que hablas falacias, tú que estás hablando falsedades, no creemos que incluso que seas musulmán, y si lo eres, te vamos a buscar, y si pisas un pie a Turquía, ahí ya estás. Esas fueron sus amenazas. Si pisas un pie a Turquía o pisas un pie a Jordania, ya estás. Yo de, gracias. Entonces lo voy a hacer en algún momento y voy a seguir dando mi testimonio en Cristo. sí, sí, así es. Eso, esa parte es muy complicada porque sí te censuran. Ahora sí que los algoritmos de algunas redes sociales, inmediatamente hablas de así, te borran, te bloquean. Bueno, es un poco complicado, pero es inevitable y sería un error ignorarlo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y también informarles a las personas, porque te digo, a nosotros nos ha pasado gente que dice, ay, bueno, eso, la persecución fue en los primeros siglos. No, no, sigue ocurriendo. Digo, aquí en México, desgraciadamente, tenemos el lugar número 2 de violencia contra los sacerdotes. Ajá, en todo este tiempo pues, van alrededor de 17, 22 sacerdotes asesinados, ¿no? Entonces sí ha sido muy complejo y en los últimos 8 años como que se ha recrudecido más, han aparecido más muertos, más atentados contra los mismos, ¿no? De que los asaltan adentro del templo y cosas así. Hace unos años asesinaron a 2 sacerdotes precisamente en una iglesia, eran jesuitas me parece. Ajá, entonces sí ha sido muy, muy complicado y desgraciadamente ocupamos uno de los primeros lugares en violencia contra los sacerdotes, cuando antes se les respetaba, ¿no? Se les respetaba y todo, y ahora ya eso se ha ido perdiendo por desgracia. Ven, entonces ahí está uno de los claros ejemplos, ¿no? No solamente en Oriente, también acá, en estos países, aún se sigue viviendo, tal vez a escondidas, ¿no? Tal vez de formas ocultas o secretas, quién sabe, pero sí es una realidad esto. Así es. Y bueno, Mateo, ya nada más para finalizar, ¿cuál sería tu conclusión final de este tema? Pues bueno, hemos hablado acerca de la persecución a los cristianos, ¿no? Tanto en Oriente y también en Occidente, algo que hemos estado tocando el tema. Bueno, queridos hermanos, hermanas que están acá, eh, los que estamos acá estamos por ese interés, porque también amamos a nuestro Señor Jesucristo y queremos saber un poco más. Es así. Como cristianos, simplemente, en conclusión, digo, aprendamos, aprendamos de nuestros hermanos, no solo de Oriente, también en Occidente han existido varios. Y hago siempre este pequeño detalle en los cristeros, ¿no? En estos santos cristeros en México, que son los más notorios en realidad en esta parte del continente. Tomemos ejemplo de ellos,
y también de aquellos mártires del pasado, ¿no? De los primeros tiempos, después en la edad medieval, de las conquistas árabes, y que hoy en día aún sigue existiendo esos mártires. El anteaño pasado igual. Pero ellos en ningún momento han dicho o han querido renunciar a su fe, porque saben que lo que están siguiendo es una fe verdadera, no es una fe inventada por ellos. Es muy fácil es decir, Dios no existe. Es muy fácil decir a algunos, Jesús no es Dios. Pero cuando realmente sabes que Jesús existe, cuando realmente sabes que Jesucristo existe, nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador, eres capaz incluso de dar tu vida, como esos cristianos, como esas personas. Pues, si amamos a Cristo, vamos a estar dispuestos a dar la vida incluso por Cristo, por nuestra fe. Por eso incluso en la divina liturgia, cuando el sacerdote eleva, consagra, el pan se convierte en su cuerpo y el cáliz se convierte ese vino en su sangre, ¿qué dice? Tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por quienes, por mí Por y usted. por ustedes. Entonces esas palabras se cumplen. ¿Pero por qué van a ser derramadas? Para el perdón de nuestros pecados. Y eso es hasta hoy en día lo que se sigue cumpliendo. Entonces no tenemos por qué negar nuestra fe en Cristo. Así es. No, pues gracias, Mateo. Ha sido otra sesión contigo bastante interesante, donde comentamos esta situación que realmente está ocurriendo todavía hasta nuestros días, por desgracia, ¿no? Y pues muchísimas gracias de nuevo por tenerte aquí con nosotros, y ya estaremos pues agendando ya el próximo mes y el siguiente tema. Y antes de concluir, nos gustaría que hicieras la oración del día de hoy. Bueno, pues antes de la oración, agradecerle a usted, hermana, aquí a Cineforo Católico, por este espacio, ¿no? Que siempre brindan, ¿no? Aquí a mi persona, para compartirles estos temas en relación a la Iglesia en Oriente. Pues bueno, esta vez les voy a ofrecer una oración que es una plegaria por los cristianos perseguidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Mm. Oh Cristo, Rey eterno, Cordero inmolado desde la fundación del mundo, tú que venciste, no con la espada, sino con la cruz, escucha el clamor de tu iglesia que peregrina en medio de la tribulación. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, tú nos advertiste con amor y verdad. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y sin embargo nos diste esperanzas diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, porque nuestra vida está escondida en Dios. Hoy venimos ante ti, no como vencidos, sino como hijos de confianza, como hijos que confían, como herederos del reino prometido, a los que perseveran hasta el fin. Acuérdate, Señor, de la sangre santa de tus mártires, aquellos que no amaron su vida hasta la muerte, de los que confesaron tu nombre ante reyes, jueces, verdugos y multitudes. Acuérdate de San Esteban, primero en beber el cáliz del martirio, que oró por sus enemigos mientras las piedras caían. Acuérdate de San Pedro y San Pablo, columnas de la iglesia, sellados con la sangre de Roma, uno crucificado, otro decapitado, ambos fieles hasta el último aliento. Acuérdate de San Ignacio de Antioquía, quien dijo, soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo. Acuérdate de San Policarpo, que proclamó, 86 años he servido y nunca me ha fallado. ¿Cómo podría ahora negar a mi rey? Acuérdate de los santos mártires de Oriente,
San Jorge, Santa Catalina, Santa Bárbara, San Menas, Santa Damiana y las 40 vírgenes. Acuérdate de los mártires de Occidente, San Lorenzo, Santa Inés, San Sebastián, Santa Cecilia, a los santos mártires cristeros, de todos los que cantaron mientras morían. Acuérdate, Señor, de los 21 santos mártires coptos de Libia, que pronunciaron tu nombre, que el cuchillo sobre sus cuellos, y entraron gloriosos al reino diciendo, Jesucristo es el Señor, Yeshua el Mesías, Rabbina. Acuérdate de los mártires de Nag Hammadi, de las mujeres y niños de la iglesia de San Pedro y San Pablo, de los que hoy mueren en silencio, en caminos, aldeas, prisiones y desiertos, conocidos solo por ti. Oh Cristo, tú que dijiste, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Derrama ahora fuerza sobre los débiles, consuelo sobre los que lloran, valentía sobre los que temen y fidelidad sobre los que vacilan. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego del primer amor, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no callemos la verdad, que no cambiemos la cruz por comodidad. Hagamos iglesia viva, no de piedra solamente, sino de corazones ardientes, dispuestos a confesar con la boca y a sellar con la vida si fuese necesario. Señor, Señor, como enseñó uno de tus santos antiguos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Que esa sangre no sea en vano, que de cada lágrima brote fe, que de cada muerte nazca esperanza, que de cada cruz surja resurrección. Enséñanos a amar sin odiar y resistir sin vengarnos, a vencer sin matar, porque tú venciste al mundo cuando parecías derrotado. Oh Cristo vencedor, recibe a tus mártires en la gloria. Fortalece a los que aún combaten y danos perseverancia hasta el final, para que un día unidos a ellos cantemos eternamente. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y gracias, Mateo, de nueva cuenta. Y nos vemos el próximo mes y que descanses. Igualmente, bendiciones y hasta otra ocasión. Gracias y de nueva cuenta. Saludos hasta Perú. Y de nuevo, muchísimas gracias. Igualmente, gracias, hermana. Gracias. Y bueno, a ver, antes de dar el cierre de esta noche, pues gracias a Aaron Flores, a nuestra querida Sandy, que es la matriarca romana, a Luis Eduardo Chávez Cortés, que estuvieron esta noche con nosotros, y pues todas las personas que nos sigan reproduciendo posteriormente, ya que sabemos que luego nos ven, no en un momento, pero sí después. Y antes de concluir, los quiero invitar, sobre todo a los que viven en la Ciudad de México, en el área de Azcapotzalco, al Club de Foro Lectores. Será todos los martes a las 5:50 de la noche. Estamos con una cuota de recuperación de, bueno, aquí dice 40, pero la acabamos de modificar a 25. Y tenemos a la venta el libro de San Agustín, que es el que estamos leyendo. Esto será en la calle de Juárez, número 9. Es un convento de las religiosas agustinas del Socorro. Y hablando de cristeros, que esta noche también estuvimos mencionándolos, este año, 2026, se celebran los 100 años del inicio de la gesta cristera. Y por esa razón nosotros nos hemos unido junto con otros canales y redes y medios de comunicación a la celebración de este inicio de la gesta cristera. Por ello, nosotros cada mes vamos a realizar un programa especial al respecto a este tema,
Ya en este mes de enero tuvimos la semana pasada a la historiadora Alejandra Mejía, que nos platicó sobre el papel de la mujer de la familia cristera. Para el mes de febrero, precisamente, vamos a hablar sobre el mártir de Zaguayo a cargo de nuestro querido amigo Emanuel Treviso, que es teólogo, y también nos va a contar su experiencia. Él es uno de los que fomentan mucho la devoción a este santo, precisamente. Y eso es en febrero. Para el mes de marzo tenemos a Ramón González, que es el jefe de la Guardia Nacional Cristera en la actualidad, y nos va a platicar sobre el comienzo de esta guerra. Después del mes de marzo, en el mes de abril, vamos a tener a Elena Judith, que es una escritora joven, pero que ha desarrollado varios libros en torno a este tema, y vamos a hablar con ella respecto a Luz María Camacho, que es una mártir, es una de las últimas mártires generadas de este conflicto, y su libro de ella es La mártir de Coyoacán, y vamos a hablar precisamente sobre esta catequista que dio su vida por defender su fe. Y para el siguiente mes, que es mayo, tenemos a otra escritora que ya ha estado anteriormente con nosotros, se llama Fabiola. Ella nos va a platicar sobre Jovita Valdovinos, que fue una participante también de esta gesta cristera. Y pues ahí tenemos ya varios. Para el mes de junio viene Jesús Gabriel, que nos va a hablar sobre la ACJM, que es la Asociación Juvenil para la Defensa Católica, algo así, mexicana. Y así vamos a ir desarrollando temas hasta diciembre. Entonces, ojalá se puedan unir a esta celebración de este acontecimiento importante para el mundo católico y sobre todo para nuestro México, ¿no? Y bueno, gracias a nuestra matriarca romana, que nos deseó una feliz noche, también para ella, que nos ve desde Venezuela, es colombiana, pero creo que vive en Venezuela. Entonces, gracias a Sandy. Y pues gracias a todos ustedes. Y déjenme ver qué otra información tenemos por aquí que les vaya yo a compartir. No, pues ya nuestra oración final. Y también les quiero decir que como canal, nosotros como Cineforo Católico ya tenemos un poquito más, tenemos como 10 años de existencia, pero de comenzar esas transmisiones en vivo vamos a cumplir en este año 6 ininterrumpidos años de entrevistas, programas especiales, oraciones, transmisión de misas. O sea, ha sido un trabajo arduo durante 6 años, y gracias a Dios pues ya tenemos 2 colaboradores ya con una trayectoria con nosotros, como es el caso de hoy con Mateo, que es de Bolivia. También tenemos a Marcos Nodre, que es peruano, y al padre Ignacio Arroyo, que es un mexicano. Y por cierto, la próxima semana estará con nosotros hablando de un tema bastante interesante, las almas del purgatorio. Tengan listas sus preguntas a este tema tan rico y tan interesante que él va a estar compartiendo con nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias en ese aspecto. Y ahora sí, antes de despedirme, voy a realizar la oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que sea todo para mayor gloria de Dios. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Déjenme ver si les puedo compartir un video, que es un video corto. No creo que vaya a salir en toda la pantalla, pero ese video es el que tenemos para celebrar precisamente estos 6 años con todos nuestros invitados, con todos nuestros colaboradores. Y sí, podemos pasarlo, porque luego
la aplicación no me lo permite, pero voy a hacer todo lo posible para que esto ocurra. Y antes de despedirme, pues otra vez, de nueva cuenta, agradecerles a todos ustedes el acompañarnos esta noche, darnos esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Y recuerden, mañana a más tardar a mediodía estará nuestro programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Y que tengan una bendecida noche. Soy su amiga Aurora de Cineforo Católico y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles 28 a las 8:30 de la noche con el padre Ignacio Arroyo. Tema: Almas del Purgatorio. Y ahora sí, déjenme ponerles Cineforo Católico. Más de 1000 programas en vivo, entre oraciones, entrevistas, transmisiones especiales por Facebook y con retransmisiones en YouTube. Un sueño de dos, al cual se han unido más colaboradores como el padre Ignacio Arroyo de México, Mateo de Bolivia y Marcos de Perú. Gracias a nuestros más de 170 invitados que hemos tenido a lo largo de estos 6 años, que han sido de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Canadá, de Argentina, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, España, Bolivia, Kenia, Japón y muchos más que me hace falta por mencionar. Gracias de verdad a todos y cada uno de ellos por haber participado en su programa en Cineforo Católico. También gracias a los colaboradores que formaron parte de nuestra historia, como Héctor, Anita, Heidi y muchos otros más que estuvieron también. Y este año nos unimos a la celebración de los 100 años de la Gesta Cristera. Y para ello tendremos programas especiales, uno al mes, en donde participarán especialistas. Y gracias también porque se suma a nuestro proyecto La Cafetería de Cineforo Católico.